una situación bastante complicada. Es súper complicado y cuando vienen problemas de familia, mira cómo está llorando la madre. No se me ha concedido la guardia y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí, él necesita una madre sana y plena de sus facultades. Vamos a empezar con una tremenda pelea. Tal parece que hay un nuevo conflicto en el mundo del espectáculo, esta vez entre Maribel Guardia y la viuda de su hijo, Imelda Tuñón. A mí esto, de verdad, Raúl, y que no me lo esperaba para nada, señores, y es que hay acusaciones de parte de una y parte del otro, pero mejor, vamos a ver esta historia y después comentamos. Muchos nos quedamos con la boca abierta cuando Maribel Guardia publicó en redes este comunicado. Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto con el único afán de defender su integridad. Las autoridades pertinentes se fueron a buscar al niño a la escuela y se lo llevaron. Cuando llego a la escuela lo están sacando justo de la... No sé cómo se llama, por la entrada. Lo están sacando, lo traen de la mano y el niño me ve, ¿no? Y venían junto con unos policías, bueno, no sé si eran policías, eran como de lo familiar, del DIF. Venían con estas personas, ellos, fue una emboscada completamente, venían con estas personas, yo le trato de dar la mano al niño, lo tratan de jalar para llevárselo y el niño empieza a llorar a decirles que no se quiere ir con ellos. Imelda estaba que echaba chispas en contra de Maribel Guardia. Pasaron muchas cosas muy fuertes también en la infancia de Julián y nadie se lo quitó, entonces ella no tiene por qué venir a tratar de quitarme al mío. Imelda y el pequeño estaban viviendo en casa de Maribel y cuando ella decidió dejar la casa, entonces fue cuando Maribel puso la denuncia. Yo creo que ya no es prudente estar ahí. Yo creo que tenemos que avanzar, que tenemos que crecer y no creo que podamos crecer ni mi hijo ni yo si nos quedamos en el mismo ambiente. Yo creo que la intervención de más personas en su crianza solamente le entorpece. Según dicen, murmuran, comentan y chismean, Imelda se atrevió a invitar a hombres incluso en calzones, a la casa de Maribel. Los únicos hombres que han entrado a la casa son amigos gays y si tuvieran el antidoping o cualquier cosa que compruebe que estaban o que estaban así como dicen de mí, estaría padrísimo, la verdad. Marco fue el primero que me mencionó, de hecho, esto lo de seguro te... Sí, entonces yo creo que viene desde toda la tirria que trae en mi contra, desde su infidelidad. Según las propias palabras de Imelda, las desavenencias con Maribel comenzaron cuando ella le dijo que Marcos le era infiel. Sí, estuvo saliendo aproximadamente 2 o 3 años con una exalumna suya de la universidad. Le preguntamos si sabía de qué la estaba acusando Maribel. Consiste en que supuestamente tiene videos en donde llego en un supuesto estado de bajo la influencia o sea, no sé de qué más, y no tiene ninguna prueba de que eso sea cierto. La verdad es que siento que es muy penosa la situación, que no está padre lo que está haciendo. Y pues no, o sea, una mamá no se le quita a su hijo, y menos, o sea, me extraña mucho de ella por la situación que vivió, que me esté haciendo esto. Eran las 10 de la noche ayer y el niño aún no se lo habían dado a su madre. Pues yo no me voy a mover de aquí hasta que no se resuelva el asunto. Yo espero que me dejen llevarme a mi niño ahorita a dormir. Está haciendo mucho frío, él no ha comido, tenemos todo el día aquí. Y pues mi familia también está viendo esto. A mí me da mucho miedo que vayan a venir, que se lo vayan a tratar de llevar. O sea, yo creo que es la peor pesadilla de una madre, de verdad. O sea, es un niño de 7 años. O sea, no pueden hacer esto. Finalmente el niño le fue entregado a Maribel Guardia y ella ha declarado de que está completamente a favor de que el pequeño regrese con su madre, pero cuando esté completamente rehabilitada y no haya riesgo alguno para ninguno de los dos. Bueno, hace solamente unos minutos, Maribel Guardia acudió a sus redes sociales y explicó sus razones para estar con su nietecito. Vamos a escuchar lo que dijo. Los especialistas en este tipo de investigaciones, al terminar de analizar a todas las partes, nos informaron que se determinó que el niño debe quedarse de manera temporal por 10 días conmigo, solo mientras se lleva a cabo la investigación. No se me ha concedido la guardia y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí,
Él necesita una madre sana y plena de sus facultades. De más está decir que no pretendo suplir a mi hijo. Mi hijo es irreemplazable. Fue el amor de mi vida. Nadie va a suplir ese lugar. Pero es mi obligación cuidar el interés y la salud de mi nieto, al que también adoro. Por el momento, la autoridad ha determinado que el ambiente más idóneo para el menor es con su abuelita, en la casa que ha habitado desde que nació y que ha sido feliz y que ha tenido un entorno familiar. En este camino dejaremos la solución en manos de Dios y de las autoridades correspondientes, respetando su criterio siempre en pro del bienestar mayor de mi nieto. Si me ven evitando dar entrevistas es porque no es sano para el menor, además de estar impedida legalmente para no entorpecer el desarrollo de la investigación. A Dios pido que su mamá se esfuerce en recuperarse y que cuando eso suceda, el niño pueda regresar con su mamá. Antes de comentar del problema del niño y todo esto, todo el mundo se está preguntando, ¿por qué Maribel Guardia luce blanca así con la cara toda blanca? Nadie se está preocupando de Sí, eso, Raúl. todo el mundo está hablando de eso, Lili. Okay. Lo que la persona que ve esto es lo primero que va a decir. ¿Qué le pasó? No le pasó nada, esa es la luz que tiene el momento, que Sí, salió mal, todo eso. Esa es la luz. Pero luce como de otro, del planeta Marte, así. Raúl, ¿qué posición tan difícil tiene Maribel claro. en este momento como abuela? Porque al final no solamente ha vivido todo el sufrimiento de lo que ha pasado con el hijo, pero ahora ver que la madre del nieto no está en condiciones, o sea, no está en el mejor momento para que esté cuidando a su nietecito de solamente 7 años. Tiene que ser, o sea, ¿qué te puedo explicar? Porque como dice ella, yo siempre he estado de acuerdo y lo seguiré estando de que los niños tienen que estar con su madre. Pero, ¿qué se hace? Porque Imagínate al final, cómo está cuando yo la vi esto madre por la que fue a mañana- buscar a su hijo, no le quieren dar el hijo también. No, pero es que dicen que Porque no la está. madre está ahí, mira lo que está diciendo, ella también se siente horrible, pero ella es la que tiene el problema. Sí, es una situación bastante complicada. Es súper Por complicado los y cuando próximos vienen 10 problemas de días- familia, mira cómo está llorando la madre, no sabe qué hacer, es un niño pequeño. Esto es una cosa horrible, horrible, horrible. Y esta mujer está pasando por un problema que le puede afectar a su hijo. Quizás por eso es que se lo quitaron y lo tiene Maribel Guardia. Bueno, que también conoce- está en muy buena situación, que el niño esté con Maribel Guardia tranquilo hasta que la madre se recupere de los problemas que tenga, yo creo. Sí, pero ahora imagínate, Imelda se pone a decir, no, yo creo que ella está enojada conmigo porque yo empecé a decir que Marco le es infiel a ella. Imagínese ahora todo lo que se empieza a embarrar, Raúl, y que después que se hacen esas cosas, uno no puede recuperar la familia igual de como la Nadie tenía gana antes. en estas situaciones No, familiares. así es que mejor que todo el mundo se quede calladito, que arreglen su, ¿cómo se dice? La ropa sucia se lava en casa, mi gente, y ojalá que puedan lavarla en casa y no salga más nada. Y hacía tiempo que no hablábamos de Maribel Guardia aquí en el programa. Yo como a cada rato Mira, sí. la veo en las redes sociales, me parece que Señora, hablo de qué ella todos los triste días. es esto para la madre del niño. Le y deseamos también todo lo para la- mejor, de verdad, que han Pero bueno. pasado suficiente esa familia.